Hola, este tema forma parte del video principal de la guía maestra de Google Flow. Crea personajes 3D y video animado con IA, tutorial definitivo, el cual incluye una guía escrita complementaria. Si quieres descargarla o ver el contenido completo y en su contexto, te dejo el link en la descripción. La primera edición necesaria es el cambio de relación de aspecto. La razón de generar primero nuestro personaje en forma vertical era para lograr una visualización de este de pies a cabeza, o sea, completo. Cosa que no ocurre cuando hacemos la generación de forma horizontal la mayoría de las veces. Por consiguiente, lo primero que vamos a hacer es editar la relación de aspecto de la imagen, por si tu formato de salida para las animaciones va a ser horizontal, o la IA que uses para generar imágenes o videos no permita el cambio de la relación de aspecto. Para lograrlo, usaremos este prompt, el cual puedes copiar de la guía escrita que te dejé en la descripción. Su funcionamiento en Gemini y en ChatGPT lo puedes hacer accediendo a su página principal. Ya estando dentro, haces clic en el icono en forma de cruz y clic en subir archivos. Eliges la imagen de tu personaje y clic en abrir. Luego pegas el prompt aquí en la casilla del input y haces clic en la flecha para generar la imagen. Esperamos un poco y como puedes notar, el prompt introducido hace una especie de outputting horizontalmente, rellenando y generando creativamente los lados derecho e izquierdo de la imagen, conservando la parte central intacta, en donde se encuentra nuestro personaje. También notarás que Gemini deja siempre su marca de agua a este lado. En cambio, ChatGPT no incluye esa marca de agua. Finalmente, para descargarla, debes acercar el mouse sobre la imagen y hacer clic en este icono para que baje a una resolución completa.